Bendiciones a todos. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra y ser edificados en este día. Meses atrás hemos estado hablando de ese estilo de vida del creyente, del Hijo de Dios. Hablábamos de la confianza, de la fe, sabiduría, tantas características que el Hijo de Dios debe de tener en ese estilo de vida que ha cambiado a raíz de haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. En este día vamos a hablar acerca del servicio. El servicio, ¿qué es el servicio? El servicio es ejercer un trabajo a favor de una persona. Un ejemplo de servicio nosotros lo podemos ver en Cristo. Vemos cómo Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y Santiago 2:17, nueva traducción viviente, dice: ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. De otra manera, dice, está muerta y es inútil. El servicio es un fruto que nosotros debemos de dar a causa de esa fe. Estamos claros que nuestra vida de la salvación y lo que nosotros hoy podemos hablar acerca del Padre, acerca de Cristo Jesús, todo es por fe. Y eso es lo que dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice también la palabra que nuestra salvación no es por obras. Conocemos muchos de nosotros a gente que dice: yo hago esto, yo soy bueno y no le hago daño a nadie, yo trato de hacer el bien, pero no quiere aceptar a Cristo. Sabemos que eso es parte, pero es necesario que esta persona pueda aceptar a Cristo. Nosotros, siendo hijos de Dios, debemos de mantener esta sumatoria, el servicio, porque la fe, como leíamos en Santiago, la fe, el fruto de esa fe es servir, es también el hacer todas aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y como podemos ver, nosotros en este tiempo atrás hemos hecho mucho énfasis en ese estilo de vida, y a raíz de toda la situación que se empezó a dar a nivel mundial, ustedes vieron que el general era: aislémonos, separémonos, no tengan contacto. Y hoy día, cuando yo preparaba esta reflexión, yo le decía al Señor que compartirse. Yo miraba y yo podía pues recibir de parte de Él eso, el servicio. A causa de todo lo que hemos pasado atrás, porque todos hemos sido cambiados, se nos cambió totalmente nuestro ambiente, nos hemos aislado sin querer queriendo, pero el Señor nos manda a tener ese servicio. Yo quiero que vayamos a la palabra en Lucas 5 del 17 al 26, vamos a leer de la nueva traducción viviente un ejemplo de amigos que ayudaron a alguien que sirvieron a alguien en una necesidad para poder ver en esa persona una restauración. Quiero que vayamos a Lucas. Dice Lucas: Jesús sana a un paralítico. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres, quiero que nos detengamos, hagamos una pausa. Esta historia también la relata Mateo y la relata Marcos. Marcos dice unos amigos del paralítico. Aquí Lucas lo menciona como unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús. El propósito de estos amigos era que este paralítico fuera sano, ¿verdad? Porque leímos anterior que el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Dice: pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver Jesús, ¿verdad?, la fe de ellos, ¿de quiénes? De los amigos, Jesús le dijo al hombre: joven, los pecados son perdonados. Aquí vemos esa acción de estos 4 amigos, de estas 4 personas. Yo me podía imaginar, dice, no sé, a ustedes les ha pasado que han estado en una situación, en un lugar donde hay mucha gente,
pero cuando ustedes ven llegar a alguien en silla de ruedas, somos automáticos a darle pasada al de silla de ruedas, ¿verdad? A alguien con muletas, inmediatamente le damos pasada. Es un sentir que lo tiene todo el mundo el que está en ese lugar. Imagínense si ya vieran llegar a alguien en una camilla, ¿verdad? Pero, no sé si ustedes se fijan y dice, no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Yo me imagino que esta multitud no era que gente que estaba de pie, eran gente también enfermos. Ya habían otros en camilla adelante de este paralítico. Había gente seguramente, ¿cómo se llama?, impedida en el suelo, lisiados, tantas cosas que no era como que hagan un espacio para que entre el paralítico, porque ya habían, asumo yo que así fue, ¿verdad? Al no poder entrar por la puerta, por la gran multitud, asumo que habían muchos más enfermos que habían ya llegado de primero. Entonces vemos que estos amigos, la palabra no nos dice que el paralítico les dijo hagan todo lo posible, ni nos relata si los amigos dijeron ¿qué hacemos? ¿Qué decís? ¿De quién fue la idea? Yo quiero aquí asumir que la idea fue de estos amigos. Al ver que ellos llegaron y no pudieron tener acceso por la puerta, pues se fueron. Dijeron, aquí es por el techo. Imagínense qué atrevimiento, ¿verdad? Porque no era la casa de ellos. Esta escena, dice la palabra, que se desarrolló en Capernaum. En los otros libros menciona que fue en Capernaum. Se cree que fue en la casa de Pedro. Pues entonces dice la palabra que ellos subieron por el techo al paralítico. Ellos tuvieron que, antes, quiero enseñarles una imagen de cómo eran los techos. Los techos eran vigas de madera, en aquellos tiempos eran techos planos, vigas de madera, lo pueden ver, y estos techos estaban separados a 1 metro y tenían pues este tipo de material que en algunos casos era teja. Y por eso ellos pues subieron, seguramente en un espacio aquí retiraron todo ese material para poder meter a su amigo. Imagínense qué sacrificio estaba haciendo estos amigos, tratando, porque ellos estaban determinados que ese era el día de su amigo, que ese era el día del paralítico ser sano. Cuando Jesús los ve, dice la palabra, que al ver la fe de ellos, verlo enfrente, dice, joven, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. Y a veces uno dice que ilógico, pues, porque Jesús sabía, pues, que el paralítico, todo el sacrificio que habían hecho los amigos, era para que él fuera sano. Pero Jesús lo primero que hace es, tus pecados te son perdonados. Interesante que el joven, vamos a leer más adelante, en el Lucas 5, del 21 al 26, dice... Entonces, dice, los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Es lo mismo que, hagamos una pausa, es lo mismo que uno ahora puede decir. Nosotros, ustedes saben que los miércoles, pues, estas reuniones las dedicamos pues para orar por las necesidades, y probablemente nosotros podríamos estar igual que Jesús preguntándonos qué es más fácil decir, hacer una oración por alguien o ir e incomodarme a servir a aquel que está necesitado. Y eso mismo les dijo a los fariseos, tu pecado, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Entonces dice que así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto. Imagínense, era este paralítico, ¿verdad? Tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. He querido traer esta reflexión porque nosotros, como les mencionaba al principio, a causa de toda esta situación que hemos vivido años atrás, nos hemos aislado, nos hemos olvidado de servir y creemos que los únicos que hoy estamos necesitados solo somos nosotros. Y hemos cerrado muchas veces el corazón del servicio y creemos muchas veces también que solo el estar orando por alguien
es más que suficiente ese servicio. Pero aquí también Jesús le dice, cuando les dice a los fariseos, tus pecados te son perdonados, o qué es más fácil, o ponte de pie y camina. Muchas veces Dios nos está llamando, y hoy creo que Dios nos está haciendo ese llamado, diciéndonos, vayan, abran sus ojos y vean a su alrededor. Hay alguien que necesita hoy de nosotros, que nos incomodemos, que vayamos de aquello que Dios nos ha dado, esa provisión. Sabemos que Dios nunca da provisiones limitadas, que Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o aún entendemos. Y de eso es lo que Dios nos está hoy pidiendo que hagamos, que compartamos, que veamos. Yo quiero decirles que yo soy el resultado de una persona que se interesó en mí. Esta persona, desde mi infancia, yo fui muy acomplejada y muy tímida. Y esta persona vio esas debilidades en mí, y fueron año tras año esta persona incomodándose, porque no fue fácil. Yo era una niña y una adolescente muy difícil a causa de esos complejos y esa timidez. Yo recuerdo que antes de entrar a la universidad, esta persona, yo no sabía, yo quería estudiar ingeniería, pero estaban esos temores. Yo decía, seré capaz de hacer esto, habré sido llamada para esto. Pero yo recuerdo que un día esta persona me dijo, vos tenés el carácter, tenés la determinación para ser la ingeniera que Dios quiere que seas. Eso a mí marcó mi vida, y pues resulté pues finalizando mi carrera de ingeniería. Y yo pues cada vez que tengo la oportunidad de desarrollarme en esta profesión, que no ha sido fácil incluso para una mujer, yo siempre recuerdo cuando el Señor puso esas palabras en esta persona para animarme. Y les quiero decir que esto no fue fácil para esta persona, porque muchas veces se enojaba conmigo, ¿verdad? Porque yo le rebatía, muchas veces me hacía la sorda. Ella sirvió muchas veces de estorbo conmigo. Y esa inversión que ella tuvo en mí tuvo un resultado y un efecto agradable que benefició en ella, edificó en ella, pero también fue para mí aún mayor, pues eso fue producto, y yo veo ahora ese resultado, ¿verdad? Y de esa manera, que como esta persona se involucró, se esforzó en mí, igual que estos 4 amigos, yo he tratado de hacer eso. Y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que ahora tú quieres? Pues, y eso era lo que el Señor estaba hablando, que empezáramos a abrir nuestros ojos, a ver a nuestro alrededor quién tiene necesidad, porque la necesidad está a nuestro alrededor, y el Señor quiere que nos incomodemos. ¿Y por qué quiere el Señor que hagamos eso? Porque nuestra fe en Cristo se debe manifestar mostrando amor y cuidados. Amor, aquel que necesita amor, cuidados. Ahora más que nunca ustedes pueden ver gente, tenemos testimonios de gente que dice que está enferma, no sabemos cuál es la condición, personas que realmente necesitarían tal vez una llamada, con solo una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Necesitas algo? Pero decimos, no, la necesidad, yo tengo también necesidad, o hemos llegado al punto que decimos, no sabemos cómo va a ser el mañana o cómo va a ser el otro año. Guardemos, apartemos y seamos limitados. Y llegando al punto de que hoy en día no se ve mucho ese servicio de mostrar amor y cuidados. También nuestra fe en Cristo se debe manifestar esforzándonos por servir a nuestro prójimo. Dios nos ha llamado a servir. Yo recuerdo una frase que escuché desde mi infancia que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es tan real esa frase que nosotros debemos hoy pensar, recapacitar, pedirle al Señor nos indique en qué cosas hemos estado fallando, en qué cosas hemos dejado de servir al Señor, al servir a nuestro prójimo, al servir. Y primeramente, dice la palabra, a los de la casa. Ese servicio muchas veces lo tenemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra congregación. Usted que si asiste a una congregación, pensar en aquel que no ha llegado, porque alguien de alguna familia no está asistiendo, porque ahora mismo, ¿cuántos estamos conectados? ¿Dónde están los demás que no se han conectado? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué razón no están conectados?
Los animo para que podamos nosotros también abrir esos ojos de nuestra fe y poder dar esos frutos. Creemos que Cristo nos salvó, que todo lo que recibimos viene de Él, pues también nosotros, así como recibimos de gracia, también de gracia nosotros debemos dar. Para finalizar, quiero que leamos que nuestra fe en Cristo nos hace sentir la urgencia en servir y amar al necesitado. Ese debe ser un fruto de mi fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo nos hace sentir la urgencia en servir y amar al necesitado. Yo quiero que oremos. Si alguien no ha sentido esta urgencia para servir, no se ha incomodado para ayudar, yo creo que hoy es el tiempo oportuno. Dios nos ha permitido aprender, como les decía, de la confianza, reforzar la sabiduría en nuestra vida, ese tema, el amor, pero también Dios necesita del servicio de nosotros hacia otros, así como otros nos han ayudado, nosotros también mostrar también ese agradecimiento con el Señor. Yo quiero que oremos, que nos pongamos de acuerdo ahora para que oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, gracias, Señor, por este llamado de atención que tú hoy nos traes, ese llamado a poner esa atención en servir, Padre. Hemos recibido tanto de ti, Señor. Hemos visto tu cuidado, Señor, aún en medio de las dificultades, en medio de esos desiertos, Señor, de esos valles. Padre, tú siempre has sido fiel y has provisto. Padre, sabemos que hay personas ahora mismo, Señor, que están a nuestro alrededor, en ese lugar de trabajo, Señor, en esos lugares donde cada día, Señor, nosotros llegamos, Señor. Padre, en esos recorridos que hacemos, hay personas, Señor, que hoy mismo, Señor, están orando, Padre, pidiendo, Señor, ser ayudados por ti. Y tú, Señor, hoy estás esperando a tus hijos que se pongan en la brecha por ellos. A tus hijos, a nosotros, Señor, que hoy te digamos, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias por ese amor tuyo que fluye a nuestras vidas y que hace, Padre, que nos movamos, que esa fe que tenemos en Cristo Jesús, Señor, hagamos que mostremos esos frutos para amar al prójimo, para servir a aquellos que hoy están en necesidad, Señor. Y no importa, Señor, cuál sea la necesidad, que nosotros podamos estar prestos, Señor, sin limitantes, Padre, para poder ayudar, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.